sector privado. Vamos a Se empezar está primero grabando la llamada. con esa pequeña diferencia para que pueda quedar clara, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado, ok, vamos a encontrar diferentes, diferentes, podríamos decir, categorías, ¿no? O diferencias muy específicas entre ellos. Y podríamos empezar de repente a hablar un poquito sobre la propiedad y el control de repente, ¿no? Que el sector público son organizaciones que son propiedad del gobierno y que dependen de eso, ¿no? Porque y también este sector público, estas entidades públicas son controladas también por el gobierno, mientras que el sector privado son empresas de individuos, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, entidades privadas y que cada propietario, de repente, cada junta de accionistas tiene control de ellas, ¿ok? Podríamos empezar por ahí. De repente, por el financiamiento, ¿no? Lógicamente, el sector público, al ser propiedad y estar bajo el control del gobierno, entonces su financiamiento también va a ser directamente del gobierno, que principalmente el gobierno va a obtener el dinero para este financiamiento a través del pago de impuestos, diferentes impuestos. Impuestos de repente a la renta, impuestos a diferentes empresas, impuestos de los trabajadores, de los ciudadanos, pero a través de los impuestos, que es el principal financiamiento económico que reciben. Entonces, de repente, por ahí podríamos tener la idea, un poquito, ¿no? La idea de que todos aportamos al sector público, ¿no? Y también, mientras que el sector privado no. El sector privado, su financiamiento, el financiamiento del sector privado es propio, ¿no? Cada dueño, cada entidad obtiene su propio financiamiento, que puede ser de repente a través de, que puede ser de repente a través de la venta de productos, a través de inversiones, préstamos, todo ello. ¿Ok? Pero su financiamiento de ellos no depende de nadie más que propio. También de repente ver otras diferencias que podamos encontrar entre ellos. La rendición de cuentas también. El sector público, como hemos mencionado hace un momento, como el sector público recibe su financiamiento directamente del Estado, principalmente por el aporte de los impuestos, y cada uno como ciudadano aporta sus impuestos, entonces la rendición de cuentas del sector público está sujeta a que sea pública en general. ¿No? Es decir, todo lo que el sector público de repente gaste, todo proceso que haga, tiene que rendir cuentas al público en general, porque al final todos somos aportantes de ello. Mientras que el sector privado, su rendición de cuentas se va a centrar en gran medida solamente entre inversionistas, accionistas, ¿no? Para poder cumplir de repente con protocolos establecidos, más no va a haber la necesidad de que su rendición de cuentas sea pública o de conocimiento de todos. Entonces, por ahí podemos ver algunas diferencias. Otra diferencia de repente que también puede ser resaltante, ¿no? Que puede marcar, es que, por ejemplo, el sector público es un sector que no busca ni tiene competencia. ¿Ok? El sector público son las entidades que tienen, que su principal finalidad es brindar servicios a los usuarios, a los ciudadanos. ¿No? El sector público, su principal finalidad es poder brindar servicios a los ciudadanos, ¿no? Y es por ello que ellos no buscan la competencia, no es que de repente supongamos la RENIEC, ¿no? Que se encarga, que una de sus funciones es emitir los documentos de identidad o los DNIs. No es que la RENIEC está preocupada porque hay otra entidad que a la vez también emite los documentos de identidad, no, sino que ellos tienen sus propias funciones, tienen sus propios cargos, saben que no hay competencia, entonces no tienen ningún problema. O de repente ya es salud, ¿no? No es que salud todo el tiempo está preocupado porque hay clínicas particulares que cumplen su función. No, por el contrario, el sector público agradece, ¿no? Que en el sector privado también haya esa opción de que puedan recibir atención, todo ello. ¿Por qué? Porque es una manera de liberar o despejar la cantidad de usuarios que pueden tener, mientras que el sector privado sí es un sector competitivo. En el sector privado existe lo que es la competencia laboral, porque su principal función, no función, perdón, pero su principal objetivo del sector privado, por lo general, y dependiendo, ¿no? También del tipo de organización,
pero por lo general su principal objetivo va a ser obtener rentas económicas, o sea, es decir, obtener ganancias. Y para precisamente esta obtención de ganancias, va a necesitar va a necesitar de repente tener la menor competencia posible, porque entre mayor competencia, menor venta generada, ¿no? Entonces, es por ello que el sector privado, en este caso, ellos sí están constantemente pendientes de, ay, perdón, se volteó. A ver, ay, permítame un momentito, por favor, se me volteó la pantalla. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, ahora sí. Listo, entonces les mencionaba que el sector privado por lo general entonces sí va a estar pendiente o dependiente de la competencia, ¿no? De tener ventaja competitiva, de poder tener la mayor captación de clientes. Entonces, por ello hemos visto a manera general, porque son muchísimas más las diferencias en realidad, ¿no? Pero aquí hemos visto de manera general algunas de las diferencias que marcan o que se marcan entre el sector público y el sector privado, a manera general. Y otra de las diferencias también más destacables es que también ambos tienen, ya hemos visto, al ser sectores totalmente diferentes, con finalidades diferentes, con funciones diferentes, con manejos y regulaciones completamente diferentes, es que ellos también tienen que tener leyes diferentes, porque tienen que tener leyes y normas diferentes. Y vamos a ver por eso, y acá vamos a ver una de las normativas sobre contrataciones que más, o que más marcan en ambos sectores, ¿no? Es decir, si yo quiero trabajar como asistente administrativo, sector público, sector privado, ¿cuáles son las posibles, cuáles son las posibles leyes bajo las que me estarían contratando, ¿no? ¿Cuál es el posible decreto legislativo por el que me estarían, por el que, no se preocupen, no se preocupen, voy a tratar de acercar un poquito el micro para poder seguir hablando, ya está. Entonces les mencionaba que, permítanme un momentito, ¿ya? Permítanme, si no más fácil, voy a cambiar la fuente del audio. A ver, les voy a pedir un segundito para que se me pueda escuchar mejor. A ver, un segundito, por favor, voy a cambiar la fuente de audio. Listo, ya cambié la fuente de audio para que se pueda escuchar mejor, ¿ok? Muy bien, les decía. Entonces, vamos a ver cuáles son, ¿no?, las posibles decretos legislativos por los cuales yo podría ingresar, o la contratación con la cual yo podría ingresar, yo podría ingresar a laborar a uno de estos sectores. ¿Ok? Y vamos a empezar por acá vamos a empezar primero con el sector privado y después con el público, que es el que vamos a ahondar. En el sector privado, por ejemplo, yo podría entrar a laborar bajo el decreto legislativo 728, que se conoce más como, se conoce más también este decreto legislativo 728 como el régimen general, que es o también como la ley de la productividad y competitividad laboral, ¿no? Que es el régimen que la mayoría de entidades privadas maneja, que es donde reciben los beneficios de repente de la gratificación de un sueldo completo en julio y diciembre, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Que es la CTS, vacaciones, todo lo que por lo general conocemos, ¿no? También podría entrar a trabajar en el sector privado como asistente administrativo, dependiendo también del tipo de empresa, bajo algún régimen general, no tener, perdón, bajo algún régimen especial, ¿no? Que tenemos en el Perú, tenemos más de 39 tipos de régimen especial. Tenemos, por ejemplo, el régimen del sector minero, el régimen del sector agrario, el régimen del sector de construcción civil. Tenemos también el régimen del trabajador artista, del trabajador cirujano. Ok, tenemos muchísimos más bajo ellos, ¿no? Y también podría entrar de repente como prestador de servicio, o también o más conocido como el recibo por honorarios. Y en el sector público, ¿cuáles son por lo general los tipos de contratación que se manejan, ¿no? Tenemos los SNP, que son los servicios no presenciales, que incluso este término de SNP se ha dejado de utilizar un poco. Ya no se les conoce tanto como los servicios no presenciales o los SNP, sino más que todo ya se les ha empezado a llamar, al igual que en el sector privado, los prestadores de servicios. ¿Quiénes eran las personas que entraban bajo este SNP?
personas que se les contrataba para el sector público por servicios en específico, mas no son considerados trabajadores del sector público. No, por eso se le conoce como servicios no presenciales, porque no están bajo subordinación del sector público. Es decir, no tienen que someterse de repente a un horario de trabajo, ¿ok? No tengo que someterme a un horario de trabajo, no tengo tampoco que de repente someterme a reglas o estar bajo la normativa que tiene la entidad pública, no. Sin embargo, pero estoy prestando un servicio. Lo que nos dice la teoría, por lo general, va a discernir mucho de lo que dice la realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la normativa dice una cosa, por ejemplo, claro, los SNP también se les puede decir locadores, ¿por qué? Porque ellos justifican sus ingresos que en este caso obtienen de la entidad pública a través de los recibos por honorarios, ¿no? Y a las personas que trabajan en base o que elaboran en base a recibos por honorarios, se les conoce como los locadores de servicio. Sabemos de que la normativa nos dice que cuando yo soy una persona que trabaja por locación de servicio, sea sector público o sea sector privado, ¿ok? Yo, por ejemplo, si yo soy un locador de servicios, sector público, sector privado, primero que nada, yo no tendría por qué regirme a un horario de trabajo. Es decir, la empresa no me debería decir, tú entras a las 8 y te vas a las 5, ¿ok? No, ¿por qué? Porque soy un servicio no presencial, ¿ok? Yo no estoy brindando subordinación, yo estoy brindando un servicio, tampoco tendría por qué someterme a las normativas de la empresa o tener obligaciones adicionales al servicio por el que me contratan. Es como que contratemos a una persona que, a ver, ya está. Es como que contratemos de repente un servicio de internet, ¿ya? Imagínense que yo a través, no lo sé, de Movistar, supongamos, contrato un servicio de internet. ¿Ok? Entonces yo a Movistar, sí es cierto, estoy contratando su servicio, ¿ok? Pero yo no podría decirle al trabajador de Movistar, te vas a venir a mi casa todos los días 8 de la mañana y te vas a ir 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque estoy contratando tu servicio de internet, así que tienes que venir todos los días 8 de la mañana, 5 de la tarde, tienes que hacerme la limpieza, tienes que cocinar, tienes que hacer otras funciones, me tienes que hacer reportes diarios. ¿Por qué? Porque estoy contratando tus servicios. ¿Ok? No es lógico, es igual, muy bien, como lo dice Johari, ¿no? Es como, es un trabajador independiente. Entonces, están contratando mi servicio, pero no me estás contratando a mí. Eso es lo que nos dicen los SNP. Nuevamente, muchas veces lo que dice la normativa va a diferir muchísimo de la realidad, ¿ok? Porque lo que vamos a terminar viendo es que el locador de servicio va a cumplir su horario de trabajo, funciones, va a cumplir lo mismo, solamente que no tiene una relación laboral con la entidad. Entonces, vamos a poder ver este tipo de contratación, que no es la contratación de la persona, sino la contratación del servicio, sí. Vamos a ver esta contratación en el sector público. También vamos a ver los contratos administrativos de servicio, más conocidos como los CAS, que los CAS son la principal, o mejor dicho, los CAS actualmente, ahorita son el principal medio de contratación que tiene el sector público, ¿no? Y que esto se hace por medio de un concurso público, es decir, hay una plaza, se convoca hay una plaza, se convoca a esta plaza a nivel abierto, ¿no? Para que la persona que cumple con el requisito pueda postular, ¿ok? Y de acuerdo, ¿no? A esa plaza, ya una persona puede concursar y puede entrar a laborar, ¿no? Estos contratos CAS. Es importante mencionar que estos contratos CAS son contratos a plazo fijo, es decir, son contratos que tienen fechas de vencimiento y el sector público generalmente, como los trabaja con adendas, ¿no? Adendas o más conocido con renovaciones. Este sector CAS se rige, bueno, su decreto legislativo es el 10, es el número 1057, ¿no? Y su reglamento está en la ley número 29849. ¿Ok? Es decir, por lo general nosotros vamos a ver, por ejemplo, el decreto legislativo 728, ¿no? Y los CAS son el decreto legislativo 1057.
Ahora, los CAS, ellos sí tienen relación laboral con la entidad pública. Es decir, ellos sí, si podemos hablar de la diferencia entre el CAS y los SNP, los CAS sí son trabajadores de las entidades públicas, ¿ok? Ellos sí tienen una relación laboral con las entidades públicas y también tienen sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus beneficios? Primero, su remuneración mensual, su contraprestación mensual, que nunca va a poder ser menos de 1.025 soles, que es actualmente la remuneración mínima vital. Su jornada laboral, que tampoco puede exceder las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales. Van a recibir vacaciones también. Los CAS tienen 30 días de vacaciones cuando cumplen un año de prestación de servicios, ¿no? Y también van a recibir capacitaciones, tienen obligación de recibir capacitación, evaluación, van a estar también afiliados a lo que es su régimen pensionista. Los CAS, por ejemplo, también van a tener lo que es el seguro social a través de salud y que eso también se va a extender a sus derechohabientes o a sus familiares directos también. Los CAS tienen derecho pueden sindicalizarse en una entidad, ¿ok? Y en el caso de la trabajadora CAS, va a tener su derecho a su descanso a su descanso, por gravidez, ¿no? Por embarazo, que son 98 días, y en el caso del trabajador, en caso de ser padre, también va a tener, por el nacimiento de su hijo, va a tener una licencia de 10 días, todo totalmente pagado. Los CAS, ellos también reciben el aguinaldo, ¿no? Que el aguinaldo es un monto que el Estado, presupuesta para pagar a sus servidores públicos en julio y en diciembre. Ellos también van a poder percibir su aguinaldo, ¿no? Entonces, también los CAS por ahí podríamos, por ejemplo, todos los beneficios que hemos mencionado, los, todos los beneficios que hemos mencionado, por ejemplo, los SNP no lo tienen, ¿ok? Los SNP, no lo tienen, mientras que los CAS sí lo tienen. ¿No hay algún beneficio, de repente, por ahí algún lado no tan positivo de los CAS es que no hay una estabilidad laboral, porque como digo, estos contratos CAS son por adendas, ¿ok? Por adenda, es decir, te contratamos una vez y de ahí te estoy renovando, renovando y renovando y renovando. ¿Ok? Entonces, ese es un problema que tienen actualmente los CAS, ¿no? Que no tienen esa estabilidad, por lo menos, si por lo menos los primeros 5 años laborando bajo este régimen CAS, no hay estabilidad, ¿ok? Y acá no dice, uno con respecto a los locadores, ¿cómo se da el contrato? ¿También hacen convocatorias? No, los locadores no se hacen convocatorias para locadores de servicio. Los locadores de servicio más que todo son, de repente pueden ser personas referidas dentro del sector público, ¿ok? Pueden ser personas referidas o personas que vienen a ofrecer de repente algún producto, algún proyecto, algún servicio para poder laborar en la entidad pública, ¿ok? Más una convocatoria para locadores de servicio no hay. Por eso decimos que actualmente, ¿no? La principal fuente de reclutamiento son los CAS dentro de la entidad pública. Por ejemplo, locadores, más que todo podemos encontrar de repente locadores cuando son personas referidas, ¿no? Para decirlo más claro, ¿no? Recomendados por alguien, o también de repente cuando hay alianzas entre alguna entidad de repente o alguna persona y el sector público. Supongamos, yo soy una municipalidad y voy a hacer una campaña de vacunación a los perritos. Ok, voy a colocar la vacuna antirrábica a todos los perritos de mi distrito. Muy bien. Pero para colocar esa vacuna antirrábica, yo necesito profesionales de la salud veterinaria que puedan, ¿no? Inyectar este medicamento de manera responsable. Entonces, ahí de repente yo puedo hacer el convenio con algún grupo de veterinarios o algo, y a estos veterinarios, ellos, supongamos, tengo 3 veterinarios, ¿no? Que son los que sugirieron el proyecto, ya está. Ellos van a ser los encargados de hacer la campaña y de vacunar a los perritos, pero lógicamente hay que pagarles. Entonces, a estos veterinarios, por ejemplo, yo no los voy a contratar para hacer esta campaña, que por eso se llama campaña, porque eso tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, no es algo permanente. Entonces, a ellos, por ejemplo, ¿cuál es la forma en que les voy a pagar? A través de su recibo por honorarios, ¿no? Entonces, eso hacemos cuando se trata por el recibo por honorarios o los locadores, es que ellos van a brindar un servicio y se les va a pagar por ello.
¿ok? No es que yo voy a contratar personal bajo recibo por honorarios porque eso no está permitido, porque como no son mis trabajadores, entonces yo no puedo contratarlos. Y por último, tenemos ya el decreto legislativo 276, ¿ok? ¿De qué nos habla nuestro, nuestro decreto legislativo 276? Esto ya se aplica para los trabajadores contratados, podríamos decir, ¿no? Los trabajadores que tienen derecho, estos trabajadores ya son contratados y también son nombrados, ¿ok? Este decreto legislativo 276 es uno de los más ansiados por todos los trabajadores que laboran en entidades públicas, ¿no? Porque también se le conoce este decreto legislativo como la ley de carrera administrativa, ¿ok? También se le conoce bajo ese nombre, ¿ok? Entonces, es uno de los más ansiados porque ese decreto legislativo, ya al trabajador público ya le brinda estabilidad, ¿ok? Entonces ya le brinda estabilidad y como lo dicen, ¿no? Que la carrera cuando nos habla de que esta ley es la carrera administrativa, se refiere a que primero que nada, tanto los derechos y deberes que le van a corresponder a este sector público ya van a ser de carácter estable. ¿Ok? Es decir, a estos trabajadores ya no se les puede despedir, no es que yo los voy a seguir teniendo con renovación de contratos como a los CAS, no. Y eso se le conoce, ¿no? Como los trabajadores nombrados, ¿no? Y ahora, no hay exclusiones para poder entrar bajo este decreto legislativo 276, ¿ok? Sin embargo, antes, por ejemplo, para poder llegar para poder ser contratados o nombrados en el sector público, lo que teníamos que hacer era, por así decir, esperar que se emitiera la resolución por parte del encargado por parte, mejor dicho, de la autoridad más alta de la entidad, ¿no? Supongamos una universidad nacional. ¿No? Quien tenía que emitir la resolución de que yo como trabajadora ya pasaba de repente de ser CAS al decreto legislativo 276, era el rector de su universidad, ¿no? Entonces, antes era así, entonces por eso que muchas personas en anteriores años, hace muchísimos años, fácilmente pudieron llegar a este decreto legislativo 276, ¿ok? Sin embargo, ahora ya es un poquito más complicado porque entró lo que es la ley Servir, que la ley Servir nos dice de que el servidor público tiene que estar en constante crecimiento y desarrollo, y ahí viene lo que es la meritocracia, ¿no? Que la meritocracia también nos dice, quieres hacer línea de carrera, quieres entrar a la carrera administrativa, ¿no? Demuestra qué has hecho para poder merecer en ello, ¿no? Cosa que es bastante beneficioso en realidad porque motiva e impulsa que el servidor público pueda seguir creciendo, ¿no? Y el asistente administrativo puede llegar al decreto legislativo 276, puede llegar en su puesto sin ningún problema, ¿no? Pero también hay algunos aspectos, también hay otras formas de poder llegar al decreto legislativo 276, ¿no? Como la selección de personal. Por ejemplo, que nos habla de que el ingreso a este régimen del decreto legislativo 276 se puede realizar mediante un proceso de selección de personal, que la entidad o la institución pública va a llevar este proceso, ¿no? Y que va a ser un proceso transparente, imparcial, regido por la ley Servir en base al mérito. También de repente pueden llegar convocatorias públicas, ¿ok? De repente por ahí una convocatoria pública que no sea para CAS, que sea para el decreto legislativo 276. La verdad es que eso se ve muy poco, pero no hay una prohibición, ¿ok? No hay una prohibición y puede haber también, se puede también convocar, ¿no? Los requisitos también para postular, sabemos que de repente son personas que tienen que cumplir con los requisitos de formación, experiencias, habilidades, competencias que pueda pedir esta convocatoria pública, ¿no? Y también podríamos decir que la más, actualmente, ¿no? La más factible de llegar es ya teniendo una carrera dentro del sector público. Es decir, si es que hablamos ahorita de las personas que quieren llegar a este decreto legislativo 276, por ejemplo, quiénes son, podríamos decir, los más cercanos a poder llegar a ello actualmente los CAS. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo actualmente línea de carrera y mientras ellos se les puede evaluar en mérito y en capacidad,
pueden llegar a ello, ¿no? La verdad es que actualmente es bastante, no diría bastante difícil, pero no es fácil poder llegar a este decreto legislativo 276. ¿Ok? Y algunos beneficios que tiene este decreto legislativo 276, similares al CAS, casi los mismos que el CAS, solamente que ellos tienen la estabilidad. ¿Ok? Ellos igual reciben el aguinaldo, tienen sus vacaciones, tienen también horas compensadas, no hablamos de dinero, sino también tiempo con tiempo ya se les puede compensar. No, y hablamos en general, son casi el decreto legislativo 276 los mismos que el CAS, solamente que también, lógicamente, entrando este decreto legislativo 276, primero que nada, el presupuesto de personal aumenta, ¿no? Es decir, ya también el salario no va a ser el mismo, la estabilidad laboral también aumenta. Entonces, estos son por lo general los tipos de contratación que vamos a encontrar en el Estado, ¿no? ¿Y cuál es el más, podríamos decir, si somos personas de repente un poco realistas, cuál es con la contratación más probable que nosotros vamos a poder ingresar al sector público a través de la contratación administrativa de servicios, ¿no? Más conocido como los CAS. ¿Y un locador puede pasar acá? Sí, claro que sí. No, de repente yo soy locador de servicio y la entidad pública, imagina, ahorita de repente yo soy locador de servicio de la entidad pública y la entidad pública publica ahorita y publica o saca un concurso público para entrar como asistente administrativo CAS. Yo puedo postular a ese concurso aún siendo locador de servicio, claro que sí, nada me impide que yo pueda postular. Puedo postular y puedo obtener el puesto, pero solamente voy a poder obtener, solamente yo, de SNP a CAS, voy a poder llegar a través de la postulación. No es como que yo soy este locador y con el tiempo me van a pasar a CAS, no. ¿Ok? Ahora, la realidad es así, por eso se llama concurso administrativo, concurso público, CAS. ¿Ok? Porque si se abre una convocatoria, si se abre una plaza para un tipo de contratación CAS, esta plaza tiene que salir en concurso, tiene que estar disponible para que para que todo el público interesado pueda postular. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuevamente la normativa, ¿no? Y ahorita vamos a ver una situación actual, en un panorama general, que vamos a ver que también las entidades públicas a veces manejan eso. Ok, estamos siendo muy sinceros en el curso, ¿no? Tampoco no vamos a hablar como que todo es bonito, todo es perfecto en el sector público. Hay malos manejos, hay malos manejos. ¿Y cuál es uno de esos malos manejos que actualmente se realiza? Y es que de repente yo tengo un locador de servicios y quiero pasarlo acá. Yo soy jefa de un área y quiero pasarlo acá. ¿Qué es lo que hago? Abro la convocatoria pública, se van a postular de repente muchos candidatos, pero yo ya sé que ese puesto de trabajo ya tiene nombre, que es para mi locador de servicios. Se trabaja en algunas entidades, muchas entidades públicas hacen eso, hacen eso. Así como también hay entidades públicas que sí son muy correctas en estas convocatorias CAS, ¿no? Recordar también que antes, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, ¿no? Ese mal manejo antes se hacía con muchísima más frecuencia y regularidad, pero actualmente, gracias a toda la modernización del Estado, gracias al ingreso, a la repotenciación que se ha dado a la Contraloría, también a los órganos de control interno, como los OSI, por ejemplo, ahora eso es mucho más regulado, eso es mucho más fiscalizado, ¿no? Y es por eso que actualmente muchos jefes son removidos de sus puestos, muchas personas reciben sanciones, todo ello. ¿Ok? Y vamos a seguir viendo un panorama general de nuestra gestión pública, que ha experimentado muchísimos desafíos y muchísimos cambios durante los últimos años, ¿no? Que si bien es cierto, nuestra gestión pública actualmente ha tenido notables avances, ¿ok? En algunos aspectos también hay dificultades o inconsistencias que siguen permaneciendo. Y por eso vamos a ver un panorama general. Y vamos a empezar por lo negativo y terminando con lo positivo. ¿Ok? Vamos a empezar con la corrupción de repente. ¿Sabemos que hay corrupción en el sector público? Sí, sí hay corrupción. Esta corrupción podría afectarnos si nosotros queremos entrar como asistente administrativo. La existencia de esta corrupción que actualmente hay, ¿podría afectar a nuestra función de desempeño? Claro que sí puede afectar. Empezando de repente por la dificultad de ingresar a la entidad pública, empezando por ello, ¿no?
por los procesos CAS de repente, que de repente no van a haber procesos correctos, no van a haber procesos de contratación correctos, por ahí nos puede afectar hasta en el desarrollo de nuestras funciones. ¿Ok? La corrupción lamentablemente tiene, podríamos decir que es el cáncer que actualmente afecta y ataca a nuestra entidad pública y cada vez la forma de poder solucionar es muy difícil. ¿Ok? Y muchas veces esta corrupción de las entidades públicas puede arrancar desde aspectos tan pequeñitos como aspectos realmente grandes, pero que al final terminan siendo corrupción. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, cuando pensamos en corrupción, de repente pensamos en robo de dinero, en de repente obras públicas injustificadas, ¿no? Podemos pensar en contrataciones con entidades, en contrataciones o licitaciones que hay, en donde hay conflictos de intereses, ¿no? Definitivamente podemos pensar en ello a grandes rasgos. Pero también nuestro sector público tiene el ataque de corrupción desde aspectos más pequeños, ¿no? Como que de repente yo soy asistente administrativo y viene alguien a pedir quiere hacer un trámite en el sector público que demora 10 días y yo no lo trabajo y dejo que avance 2 meses, 3 meses. Pero si viene mi familiar, mi amigo, mi conocido a pedirme que le haga el mismo trámite, yo, este es mi amigo, voy y se lo hago en 2 días. ¿Ok? ¿Eso es corrupción? También es corrupción. En menor escala sí, pero sigue siendo corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción se puede solucionar con la reeducación de los servidores públicos, pero empezamos por ello. La economía. No, si bien es cierto, actualmente en nuestro país, el año pasado, en el 2023, se determinó de que nuestra economía, de que más que nuestra economía, nuestra moneda era la más estable de Latinoamérica, ¿no? Lo cual indicaba que estábamos llevando un proceso económico bueno dentro de todo, ¿no? Y actualmente sabemos todos que estamos en recesión económica, pero a pesar de esta recesión económica, no se ha sentido el golpe muy fuerte de repente como en otros países, ¿no? Como por ejemplo Venezuela, Argentina y muchos otros países en Latinoamérica que han entrado en recesión y se ha sentido fuerte el golpe por las falencias económicas que tenían las entidades públicas. En este caso, en el Perú, por ejemplo, no podemos decir que estamos económicamente muy bien, que estamos creciendo, no podemos decir eso, pero podríamos decir que se han hecho gestiones para que actualmente podamos tener por lo menos a cierta tranquilidad económica en el país. ¿Ok? No estamos como deberíamos, pero tampoco estamos mal, ¿no? Y eso es algo destacable, más que destacable podríamos decir rescatable. ¿Ok? Algo rescatable. Ahora, lógicamente, también muchos países dijeron de que si en Latinoamérica en general no existiese la corrupción, no seríamos el continente de tercer mundo. ¿Ok? Estaríamos muchísimo más avanzados, igual en el Perú. Y si es que no existiese la corrupción, nuestra economía sería muchísimo más óptima de la que actualmente podemos tener. La descentralización, que también ha sido un problema en nuestro sector público que actualmente ya no lo podemos llegar a sentir tanto, ¿no? Pero es un problema que realmente ha generado bastante retraso en nuestro país y es muy sencillo poder verlo, ¿no? De repente nosotros podemos, los coleguitas que son o que hayan ido a Lima, es una ciudad bastante grande, ¿no? O sea, Lima, ¿no? Lima capital Lima metropolitana, es una ciudad bastante grande, bastante desarrollada, económicamente activa, ¿no? Entonces sabemos que Lima es una ciudad que ha logrado un gran desarrollo. Pero si nosotros ahorita nos ponemos a pensar, ¿no? Después de Lima, no hablamos del departamento de territorio, no, sino que hablamos de ciudades metropolitanas, ¿ok? Después de Lima, en el Perú, ¿cuál es la ciudad más grande o más desarrollada que se puede encontrar? Es, por ejemplo, Arequipa. ¿No? Y Arequipa, Trujillo, Cusco, ¿no? Esas ciudades. Entonces, pero si nosotros de repente comparamos Arequipa con Lima, que Arequipa también es una ciudad bastante grande, porque es una ciudad bastante grande, también tiene buena actividad económica, todo ello, pero si comparamos Arequipa con Lima, la diferencia es abismal, ¿no? Mientras que Lima es un monstruo, Arequipa es una zapatilla. ¿Ok? La diferencia es abismal y peor aún si de repente comparamos Lima con Junín, con Iquitos, comparamos Lima con Tarapoto,
comparamos Lima con Ica, Lima con Puno, Lima se los come vivos a todos. ¿Y por qué Lima ha tenido este desarrollo económico? Que, ojo, no estamos hablando de que esté mal, es muy positivo, pero ¿por qué Lima ha tenido este desarrollo económico tan positivo, tan acelerado, y las demás ciudades del país no? Y eso ha sido por la centralización, ¿no? Que durante muchos siglos y décadas, ¿no? El gobierno o las entidades públicas han estado centralizados en Lima. Y es por eso que las oportunidades económicas las encontrábamos en Lima. Los demás ciudadanos, ¿no? De otras ciudades migrantes, se iban a la ciudad de las oportunidades, a Lima. Y entre más migrantes había entonces más trabajo, más productividad, más desarrollo económico, ¿no? Y Lima estaba en este círculo vicioso de crecimiento económico y más personas iban cada vez para hacer crecer aún más esa economía. Y es por eso que Lima actualmente es la ciudad indudablemente más desarrollada del Perú, ¿no? Y sigue desarrollándose por este crecimiento económico gracias a la migración de las demás ciudades, ¿no? ¿Y qué es lo que ocasiona esta centralización? Bien por Lima, bien por la capital, ¿ok? ¿Por qué? Porque desarrolló, creció, pero ¿qué pasó con las demás ciudades? ¿Ok? Estancados, ¿no? Ciudades que no se desarrollaban, que no crecían, ciudades que no habían obras públicas, que no había una adecuada gestión, ¿no? Entonces, recién podríamos decir que en las últimas décadas el Estado se ha dedicado o ha tomado interés a la descentralización. Es decir, ya quitar la centralización a Lima, no quitar el interés o la importancia, sino también dividir los recursos entre todo un país, no solo centralizarlos a la capital. ¿Y cómo hicieron eso, no? A través del establecimiento de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, donde ya empezaban a destinar fondos para cada ciudad dependiendo de sus necesidades, ¿no? Donde ya había también mayor control del crecimiento de ellos. Es por eso que en las últimas décadas Perú ha dado, las ciudades, ya no hablamos de Lima, ¿no? Sino de las demás ciudades del Perú han ido dando avances económicos, ya ha habido un mayor crecimiento, ha disminuido también la tasa de migración. Ahora las personas, como quien dice, quieren hacer patria en su propia ciudad. ¿Por qué? Porque ya ven la oportunidad. Y siguen habiendo personas que migran a Lima, claro que sí, porque definitivamente van a haber más oportunidades laborales allá, ¿no? Pero ya tampoco no es una necesidad, ¿no? Ya tampoco no es algo que las personas, lamentablemente las personas, al no tener ninguna opción en su ciudad, tenían que emigrar. Actualmente no. Si uno migra de repente, ya es por ansias de crecimiento, pero uno también puede crecer en su ciudad tranquilamente. Entonces, esta descentralización atrae beneficios, sí. Que ha llegado tarde a las demás ciudades, sí, pero por lo menos llegó. Entonces, por lo menos ya está. Entonces, saquemos el provecho a ello. Por ejemplo, es muy triste pensar de repente que para el año 2023, también en 2023, Iquitos, por ejemplo, recién tiene su primer centro comercial o su primer mall. ¿Ok? Recién en el 2023. ¿Ok? Es muy triste ver cómo mientras otras ciudades, por ejemplo Lima, existen desde hace más de 30 años los moles, ¿no? Arequipa hace más de 20 años los moles, Trujillo igual hace más de 20 años, pero en Iquitos recién llega eso, ¿no? Entonces, es muy triste ver la demora que hemos tenido, pero ya estamos avanzando. Educación y salud, que siempre van a ser un problema permanente en nuestra entidad pública. Y no es porque no tengamos los recursos, ¿ok? Y es muy importante, es importante también destacar ello, ¿no? Que cuando hablamos muchas veces de educación y salud, nosotros podemos decir de repente, que no, que el sector público está mal en educación y salud, que no tenemos de repente los docentes capacitados, que no tenemos los buenos médicos, todo ello. ¿Ok? Si hay algo que podemos rescatar de educación y salud, es que en realidad en el Perú no estamos mal. ¿Ok? De repente, a comparación de otros países, no está mal nuestros sistemas de educación y salud. Lo que está mal es la administración de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿qué está pasando? Aunque ya seguimos trabajando bajo cierto centralismo, ¿ok? Ahí está la clara prueba de que la descentralización todavía no llega del todo, todavía está demorando. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros, por ejemplo, ¿no? De repente nos ponemos a pensar en las ciudades metropolitanas de cada departamento, este,
Vemos los hospitales, ahí están los hospitales, son grandes, tienen todas las especialidades, tienen los médicos, vemos los colegios nacionales por todo lado, ¿ok? Que son grandes, son buenos, ¿no? Pero ¿dónde está nuestra falencia en educación y salud? Están ya en los pueblos más alejados, ¿ok? Donde ya hay mayor dificultad para llegar, ¿no? En las pequeñas provincias de los departamentos, ahí vemos la falencia. Y eso es la centralización. ¿Ok? La centralización que agarra, que destina todos los recursos para un solo lugar, pero no estamos descentralizando. Ese es el principal problema que tenemos actualmente en educación y salud, ¿no? Que no se están administrando adecuadamente los recursos, que no se está dando lo que necesita cada ciudad, cada departamento, cada pueblito, ¿ok? Cada provincia no se está dando. Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Entre la educación y la salud, que podríamos estar bien, podríamos tener un muy buen sistema económico, un muy buen sistema educativo, un muy buen sistema de salud. Lo que pasa es que los recursos no se están administrando bien, sumado con la corrupción también que hay actualmente, es que no podemos llegar a lo que deberíamos estar, ¿no? Y los desafíos sociales, ya hemos visto, por ejemplo, si hay algo que tenemos que rescatar de nuestro país es que varios desafíos sociales que se han tenido por muchos años han sido, o mejor, no podríamos decir que han sido superados al 100%, pero han disminuido la tasa, ¿no? Por ejemplo, la tasa de analfabetismo en el Perú ha disminuido radicalmente, que quiere decir que cada vez hay menos personas, sin educación, que actualmente varias personas, varios niños están teniendo mayor educación. La tasa de anemia en el Perú, sobre todo en los niños, también ha disminuido gracias a los diferentes programas sociales que tienen que hacen que pueda llegar los recursos a cada persona, ¿no? Que lo óptimo sería que no existan, pero por lo menos ha disminuido, ¿no? Pero así como tenemos algunos desafíos sociales que han disminuido, también tenemos desafíos sociales que han aumentado, ¿no? Como por ejemplo las tasas delictivas, las tasas de corrupción, ¿no? De repente también el crimen organizado, todo ello, ¿no? En cuestión, podríamos decir, de avances, por ejemplo, como educación, salud, todo ello, hemos mejorado, pero en cuestión de seguridad social, actualmente en el Perú, este es uno de los desafíos más importantes que se tiene porque la tasa delictiva ha aumentado. En los últimos 5 años, la tasa delictiva ha aumentado radicalmente. ¿Ok? Entonces, seguimos trabajando con los desafíos sociales, seguimos, ¿no? Que siempre tiene que existir desafíos sociales en un país, claro que sí, porque no somos una utopía, ¿ok? Somos una realidad viviente en el que siempre los problemas van a surgir. La importancia está en cómo se van superando ellos y los avances tecnológicos, ¿no? Dijimos que vamos a empezar de lo malo hacia lo bueno. Y en cuanto a avances tecnológicos, si es que hay algo que tenemos que rescatar de la pandemia, que en realidad no podríamos decir algo que agradecer, porque a la pandemia no hay que agradecer nada, de hecho nunca, de hecho todos hubiésemos agradecido que nunca llegue, pero sí algo que tenemos que rescatar es que cuando surgió, uy, ¿qué pasó? Cuando surgió esta pandemia, este COVID-19, las entidades públicas se vieron en la obligación o en la necesidad de tener que de avanzar tecnológicamente, que todo el avance que no lo habían dado en años, esta vez tuvieron que darlo de golpe por la necesidad de seguir funcionando y brindando los servicios públicos. Y hemos avanzado notablemente. ¿Ok? Por ejemplo, ya hay muchos trámites que antes tenían que ser presenciales, ahora los hacemos netamente virtuales, tenemos acceso a la información a través de nuestra página gov.pe, tenemos también los canales de atención remotos, tenemos los centros de mejor atención al ciudadano, que más los conocemos como los MAC. Ok, entonces, en cuanto a avances tecnológicos, el Estado ha avanzado, sí, ha tenido un avance, en realidad, en los últimos 4 años, desde que inició la pandemia, todo el avance tecnológico que no había caminado durante muchos años, en estos últimos 4 años, el Estado ha corrido en esos avances tecnológicos. ¿Ok? Entonces, esto nos sirve para qué? Para tener un panorama general de nuestra gestión pública para saber, como quien dice, dónde queremos laborar, dónde queremos estar, ¿no? Los asistentes administrativos que quieren laborar en el sector público tienen que conocer esta realidad y ser conscientes también de que
Su principal función como asistente administrativo va a ser un facilitador fundamental. ¿Ok? Esa es la principal función que tiene cualquier asistente administrativo, público o privado. ¿Ok? Es ser un facilitador fundamental. Pero, por ejemplo, el asistente administrativo pero vamos a ir por partes, ¿no? ¿Y a qué nos referimos por facilitador? Nos referimos a facilitar la función de un área administrativa, hacer que las funciones sean mucho más óptimas, mucho más rápidas. Nos referimos, cuando hablamos de facilitador, a que pueda brindar apoyo en los diferentes procesos que se pueda dar. Pero además, el servidor, como he dicho, el asistente administrativo en el sector público también va a ser un funcionario, perdón, no un funcionario, va a ser, se me fue el nombre, un servidor público. ¿Ok? ¿Y qué significa ser servidor público? Servidor viene de la palabra servir. ¿Ok? Servidor viene de la palabra atender, servir, estar dispuesto. Un servidor público es aquel que elabora, que pone su mano de obra, ¿ok? Que pone todo su capital intelectual para el objetivo que es brindar satisfacción al resto de ciudadanos. ¿Ok? Por lo tanto, las funciones del asistente administrativo, además de todo lo que puede hacer internamente, que ya lo vamos a ver durante nuestras sesiones, su principal objetivo de este asistente va a ser trabajar para, como quien dice, ¿no? Trabajar para el pueblo, trabajar para todos los ciudadanos de un país que requieren la obtención de estos servicios, ¿no? Y acá nos habla de repente de algunas podríamos decir actividades o actividades más que todo, ¿no? Una de las actividades o de las funciones diarias que va a llevar un asistente administrativo en la gestión pública, ¿no? En realidad va a ser muchísimo más, pero vamos a ver algunas de estas actividades que van a ser de manejo diario para él, ¿no? Como por ejemplo, el apoyo a equipos y o gerencia, dependiendo en el área donde esté realizando su asistencia administrativa, que va a tener que apoyar a los equipos de trabajo, como ya hemos mencionado, es un facilitador, ¿ok? Para poder lograr los objetivos. Manejo de documentación, que en el sector público se tiene que manejar bastante documentación, porque al final todos estos procesos tienen que, como habíamos hablado, ¿no? Como todo tiene que ser de rendición de cuentas público, entonces todo por eso tiene que quedar debidamente documentado para que pueda servir para los controles, auditorías que puedan surgir. Por lo tanto, el asistente va a tener que llevar bastante manejo documentario, ¿no? Gestiones de la oficina, apoyo en cadenas de suministro también va a tener que apoyar en ese sentido, inventarios, todo ello, coordinación y organización y coordinación, que lógicamente si hablamos de un facilitador es para que nos ayude a que haya una mejor coordinación dentro de su área y el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Que de hecho, los asistentes administrativos durante la pandemia, ellos han sido una especie de héroes detrás de escena de todo el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público, por ejemplo, durante la pandemia padeció de algo, tuvo un problema muy grande, ¿no? Y es que por lo general sus trabajadores nombrados, ¿ok? Que eran personas, no podríamos decir tampoco mayores de edad, ¿no? Pero ya personas que de repente estaban en la edad adulta, 40, 50, 60 años, tuvieron que pasar de su trabajo presencial de toda una vida, personas que llevaban laborando 30, 40 años en la entidad pública, haciendo las mismas funciones de la misma manera toda una vida, tuvieron que pasar a la virtualidad, ¿no? Al trabajo remoto. Y algo que padeció realmente la gestión pública era que muchos de sus servidores públicos, no sabían ni siquiera entrar a una llamada por el Meet, no sabían ni siquiera cómo hacer una videoconferencia, no sabían usar un Drive para guardar documentación, ¿ok? No sabían, de repente, utilizar adecuadamente los correos institucionales, no sabían cómo habilitar una firma digital, ¿ok? Y eso fue algo que realmente fue chocante para la administración pública. ¿Ok? En general, porque habían personas, no vamos a decir todos los servidores públicos, ¿no? Pero una gran cantidad de ellos padeció de eso, ¿no? Y quienes fueron, como quien dice, los salvavidas en esta oportunidad fueron los asistentes administrativos. ¿Por qué? Porque parte
de las habilidades que ellos debían tener para su contratación era dominio de herramientas tecnológicas. Entonces, ellos sí dominaban estas herramientas y ellos fueron, como quien dice, salvadores, ¿no? Porque ellos fueron los que empezaron a orientar a su equipo de trabajo, a de repente realizar llamadas, guiando, enseñando, grabando tutoriales para la oficina, todos ellos, ¿no? Entonces, ellos fueron una gran salvación y es por eso que el asistente sí o sí necesita tener dominio de herramientas tecnológicas, tanto para su gestión laboral como también para su gestión personal. ¿Ok? Y acá seguimos, ¿no? Acá seguimos viendo algunas de las funciones más destacables como por ejemplo, ya hemos visto la gestión documental, que dentro de la entidad pública se van a manejar diferentes tipos de documentos, ¿no? Como por ejemplo informes, memorándums, oficios, todos ellos que el asistente no solamente va a tener que redactar y crear, ¿no? Sino también saber archivar, saber gestionar las comunicaciones, también la comunicación que no solamente es verbal, ¿no? Que lógicamente un asistente que no puede comunicarse adecuadamente con el resto de la organización ya no es un facilitador, por el contrario, me está dificultando el trabajo. Entonces, la comunicación verbal y la comunicación escrita a través de redacción de documentos, como también a través de los correos electrónicos, apoyo general a la gestión de información, atención al público, que es muy importante indicar esto. Las entidades públicas, como ya lo hemos mencionado, permítame, por favor, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla para poder quitar esa publicidad. ¿Ok? Como ya hemos mencionado, las entidades públicas en realidad, de todos los ciudadanos y trabajan para los ciudadanos. Por lo tanto, los servidores públicos también trabajan para los ciudadanos. Y la atención, más que dar atención al público, la atención al ciudadano va a ser importante, ¿ok? Esta función va a ser fundamental para esta función va a ser fundamental para todos los servidores públicos y eso no va a exonerar al asistente de ello, ¿no? Entonces, el asistente, si es que en algún, sea cual sea el área donde se encuentre, si es que en algún momento él tiene que tener atención hacia algún usuario o hacia algún ciudadano, ¿ok? Tiene que tener el dominio sobre cómo hacerlo, tiene que saber cómo abordar al ciudadano, cuáles son los derechos que ese ciudadano tiene y cuáles son las obligaciones que yo tengo como servidor público para poder brindar una atención adecuada. ¿Ok? Eso va a ser indispensable dentro de nuestra gestión pública. Ahora sí les voy a compartir la pantalla para que podamos seguir visualizando. ¿Ok? Vamos a comenzar ahora. Ya, ya está. Listo, ¿no? Ahora les mencionamos, acá está. Otro también que vamos a tener va a ser coordinación interna y gestión logística, ¿ok? Es decir, vamos a abordar estas funciones, sí, durante las siguientes sesiones vamos a ir abordando no solamente con conceptos sobre cómo hacerlo, sino también con normativas legales, porque recordemos, ¿no? Al ser el sector público, por ejemplo, en el sector privado, yo soy dueño de mi empresa. Entonces, yo puedo decidir cómo son mis procesos. No, vamos a suponer algo. Supongamos que yo requiero que mi asistente, supongamos que yo requiero que el asistente administrativo me dé un informe diario de las funciones que hace. ¿Ok? Supongamos que yo requiero eso, tanto para el sector público como para el sector privado. Supongamos eso, ¿ya? Entonces, sector privado, yo soy dueño de mi empresa. De repente yo digo, ¿sabes qué, asistente administrativo? Como yo soy dueño de mi empresa, como yo tengo control sobre ella, como yo tengo manejo y toma de decisión sobre ella, acabo de decidir que ya no lo vas a hacer diario, que lo vas a hacer semanal. ¿Ok? ¿Puedo hacer eso en el sector público? Puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo tengo el control, yo soy en el sector privado, perdón, porque yo tengo control, yo soy dueño. En cambio, en el sector público, yo no podría decir al asistente, ¿sabes qué? Por más que sea la autoridad más alta de la institución, yo no podría decirle, ¿sabes qué? La ley dice que tú tienes que hacer esto, pero yo digo que no lo hagas y no lo haces, no, porque como el sector público es de control y manejo de todos, el sector público tiene que ser muy rígido y apegarse a lo que dice la ley, ¿ok? Y es por eso que eso es lo que muchas veces nos puede generar la burocracia o la demora en procesos, ¿no? Porque de repente yo quiero ir a solicitar
no lo sé, quiero ir a la municipalidad a solicitar de repente, un informe sobre, a ver, ya, quiero solicitar de repente un informe sobre por qué tengo que pagar mis arbitrios. ¿Qué me dice la municipalidad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir, redactar tu documento, presentar por misa de parte. Esto va a ser derivado de repente al área de atención al ciudadano, te van a responder y demora tantos días, ¿no? Y yo de repente digo, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué mejor no me voy de frente con el encargado y que me explique? Pues te van a decir, no, ¿por qué? Porque hay una ley de procesos administrativos que se tiene que respetar y ellos se apegan a la norma, porque el sector privado es mucho más flexible. Por eso también en muchas actividades, procesos es mucho más eficiente. En cambio, el sector público es más rígido, no porque quiera ser rígido, sino porque hay toda una normativa que ellos que tienen que actuar de acuerdo a ella para precisamente poder llevar un orden público. ¿Ok? Muchas veces nosotros decimos, supongamos, quiero sacar una cita en el salud. Y digo, ¿no? Ay, que tanto demora la cita, que por qué, pues, decimos, ¿no? Uno tiene que esperar 3 meses para que me den la cita en el salud, ¿no? ¿Es una exageración? No es una exageración, es una realidad, ¿ok? Pero ¿por qué tengo que esperar esos 3 meses? Porque delante tuyo hay más personas que quieren esa cita, ¿no? Y si de repente actuáramos como que dice a la gana, ¿no? El que venga primero obtiene la cita, sería todo un caos. ¿Ok? Entraríamos en conflicto, hasta en guerra podríamos entrar. Entonces, para eso está nuestra ley de procedimientos administrativos, para que se establezca este orden público, tedioso sí, burocrático sí, necesario. De repente se pueden hacer reformas para mejorar, pero de qué es necesario. ¿Ok? Y por acá vamos a ver todavía, acá estamos hablando de nuestra gestión, de nuestra gestión de documentos clave. No vamos a abordar todas estas, pero vamos a ver un poquito las más destacadas, no como la gestión documental, que vamos a ver qué documentos manejamos, o el asistente administrativo, qué documentos puede manejar dentro de la entidad pública. Dependiendo del área donde esté brindando su asistencia, puede manejar documentos legales, documentos administrativos, presupuestos y documentos financieros. También puede manejar documentos de licitación y contratación, no de personal, ojo, sino de repente de licitaciones con empresas, ¿ok? También puede manejar eso, puede manejar documentos de recursos humanos, donde ahí sí podría manejar de repente documentos de contratación de personal y documentos de comunicación externa, como los oficios de repente, ¿no? Vamos a ver también vamos a ver de repente de la gestión de información, ¿no? Que tiene que utilizar herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que por lo general el asistente de repente no dominar, pero va a tener que tener un conocimiento previo para poder ejercer sus funciones? Todo lo que es la suite de Microsoft Office o alternativas, ¿no? Lo que es Word, Excel, PowerPoint, tiene que dominarlas necesariamente. Sistemas de gestión de base de datos, sistemas de gestión de proyectos, de software de contabilidad y gestión financiera, sistemas de gestión con relación con los ciudadanos, plataformas de colaboración y comunicación, como de repente acá podrían entrar de repente software de trámites documentarios, ¿no? Acá también los sistemas de documento y los software de análisis de visualización de datos, que por lo general el asistente tiene que tener conocimiento de los diferentes tipos de software que existe actualmente en el mundo comercial que brindan soluciones a las entidades. Sí, tiene que tener conocimiento básico. Sin embargo, el Estado maneja sus propios software. ¿Ok? No es que el Estado va a agarrar y va a adquirir un software de repente que también lo puede tener una empresa privada. No. El Estado, cuando hablamos de gestión de información, el Estado va a manejar sus propias soluciones tecnológicas, ya sean implementadas o desarrolladas por ellos mismos, que también vamos a tener una sesión exclusiva para poder ver las diferentes, por ejemplo, como la OCE, como el SIC, como el SIGO, de repente vamos a poder ver, ¿ok? Tenemos una sesión exclusiva para poder ver esta parte. También atención al público, también tenemos una sesión donde vamos a hablar exclusivamente sobre la atención a los ciudadanos o a los usuarios, como la recepción de visitantes, atención a ciudadanos, por ejemplo, el asistente va a tener que dominar cuáles son los canales de atención al ciudadano, que tenemos diferentes canales vía web, canales presenciales, canales telefónicos, ¿ok? Va a tener que dominar estos canales. La información y orientación que obligatoriamente se le tiene que dar al ciudadano, sea cual sea mi puesto en el sector público.
la atención personalizada, la transparencia y acceso a la información, que también el asistente tiene que dominar qué tipos de documentos dentro del sector público son de acceso libre a los ciudadanos, que si viene un ciudadano y de repente, pongamos que yo estoy en la entidad pública, viene un ciudadano, viene una persona de a pie, como se dice, entra y me dice, quiero el organigrama de esta entidad, por favor, quiero que me den el organigrama de la empresa. Si yo le digo a esta persona, no, no te lo voy a dar y retírate, por favor, porque no te puedo dar esa información, estoy cometiendo un delito grave. ¿Ok? Estoy cometiendo un delito de entorpecimiento de acceso a la información. ¿Por qué? Porque en este caso, el organigrama, que también lo vamos a ver en una sesión, el organigrama de una empresa es un documento de transparencia activa. ¿Qué significa la transparencia activa? Que todos los ciudadanos tenemos derecho a él, sin necesidad de pedirlo. La entidad pública, los documentos de transparencia activa ya debe tenerlos habilitados en una plataforma para que yo pueda tener el acceso directo. Es por eso que, por ejemplo, para mí no va a ser difícil conseguir el organigrama en ninguna entidad pública. Si ustedes de repente quieren ahorita el organigrama de la presidencia del Consejo de Ministros, googleen, pongan organigrama de la presidencia del Consejo de Ministros, van a encontrar el organigrama porque es transparencia activa. ¿Ok? Información de acceso público obligatoria. La gestión de quejas y reclamos, por ejemplo, las entidades públicas también tienen lo que es el libro de reclamaciones. Y también vamos a aprender acá cómo tenemos que gestionar adecuadamente este libro de reclamaciones, la evaluación continua y mejora y la capacitación al personal. Y acá coordinaciones internas, ¿no? También nos habla de colaborar con los diferentes departamentos y áreas dentro de la entidad. Y aquí vamos a ver cuáles son los departamentos que conforman una entidad pública. Ok, es necesario. A ver, por favor, coleguitas, hay por favor, tengamos cuidado con los micros porque cuando prendemos el micrito, suena interferencia para todos los que estamos en la sala. ¿Ok? Para que pongamos a tener cuidado, a veces se nos aprieta de casualidad. ¿Ok? Entonces tengamos cuidadito. Listo, entonces vamos a ver qué departamentos conforman una entidad pública. Es necesario mencionar de que las entidades públicas, esos departamentos que vamos a mencionar, sí o sí, todas las entidades públicas tienen que tenerlos, pero va a depender del tipo de entidad pública, que va a tener de repente más departamentos de acuerdo a sus funciones. Vamos a empezar, por ejemplo, todas las entidades públicas tienen que tener un departamento de recursos humanos, porque necesitamos una gestión de los servidores públicos, un departamento financiero o de contabilidad, porque aunque el sector público su principal objetivo no es obtener ganancias, si tiene un presupuesto de manejo y se necesita un departamento para poder manejar ese presupuesto. Departamento legal para ver todos los términos legales, departamento de tecnologías de la información, más conocido como el departamento de TI o de TI, ¿ok? Que también, como hace un momento hablábamos de los software, ¿no? Precisamente estos software son manejados por estos departamentos de tecnologías y también mucho más, ¿no? Como lo que es la página web, los canales de atención, departamento de comunicaciones o relaciones públicas que se encarga de los eventos, actividades exteriores, que dan tanto actividades exteriores como actividades internas propias que tiene la institución pública, porque si hay algo que destaca a nuestras instituciones públicas es que son instituciones muy protocolares, ¿ok? ¿Y por qué son protocolares? No porque quieran serlo, ¿no? Sino porque tenemos una ley, la Ley de Procesos Administrativos, la 27444, que establece estos protocolos necesarios. Por eso tiene que existir esta ley, este departamento de comunicaciones o de relaciones públicas, departamento de planificación y desarrollo, departamento de servicio al ciudadano, donde nosotros como ciudadanos, si tenemos alguna queja, alguna duda, alguna consulta, algún tema por el cual nos querramos acercar a una institución pública, la primera instancia que directamente nos tiene que atender son estos departamentos que reciben diferentes nombres, ¿no? Como atención al ciudadano, servicio al ciudadano, orientación al ciudadano. Ese es un departamento exclusivo para todos nosotros. Departamento de contratación y adquisiciones, y no nos referimos a la adquisición o a la contratación de personas, sino de empresas. Muchas veces hay actividades que el sector público realiza y que no puede hacerlas por sí mismo por falta de material, por falta de capital humano capacitado. Por ejemplo, yo soy una municipalidad y quiero hacer un puente. Muy bien, mis trabajadores de repente saben hacer un puente, perfecto, pero no tengo la maquinaria, ¿ok? No tengo las herramientas necesarias. O de repente mis trabajadores tampoco no están en la capacidad de poder hacerlo. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago el puente o contrato personal y compro la maquinaria para hacer el puente? No,
lo que se hace es agarrar y mandar una licitación donde digo, necesito empresas, estoy diciendo de una manera muy figurada, ¿no? Necesito empresas para poder construir este puente y todas las empresas que sepan, todas las constructoras se postulan. Y una licitación es un concurso donde yo agarro y escojo la mejor opción y esa empresa privada, ok, hace ese puente. ¿No? Entonces, y hay un departamento que se encarga de toda esa contratación y esa adquisición, departamento de operaciones o servicios generales y departamento de investigación y desarrollo, porque el sector público siempre tiene que estar en constante crecimiento y desarrollo, ¿no? Y estos son los departamentos que toda entidad pública sí o sí tiene que contar de manera obligatoria. Pero nuevamente repito, ¿no? Va a depender de la entidad pública para que va a tener muchos más departamentos. Por ejemplo, una universidad también va a tener su departamento académico, su departamento de atención al estudiante, su vicerrectorado académico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salud, por ejemplo, va a tener también su departamento de repente su departamento de repente de referencias, su departamento de laboratorios, de análisis clínicos, todo ello, ¿no? Entonces también las entidades públicas, dependiendo de su función, van a aumentar más departamentos para poder cubrir todas las necesidades que vayan a tener dentro de ella, ¿no? Y vamos a ver acá nuestro marco, acá está. Vamos a ver acá nuestro marco legal y normativo aplicable al trabajo administrativo, ¿no? Porque también tenemos nuestro marco legal en el sector público. ¿Y cuáles van a ser las leyes? Ojo, son muchísimas más leyes, pero vamos a tocar nuestras leyes que más predominan o que por lo menos más van a predominar en el servicio del asistente administrativo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estas leyes? Por ejemplo, vamos a empezar la primera y la más importante de todas, la Constitución Política del Perú. ¿Ok? Que es el documento principal que establece la organización del Estado y los principios fundamentales de la administración pública y los derechos de los ciudadanos. Seamos empresa pública, seamos empresa privada, seamos emprendedores, seamos microempresarios, seamos de repente, estamos hablando de ámbitos organizacionales, ¿ok? Soy de repente empresa informal, no lo sé, pero sea cual sea, si yo estoy entrando de cualquier modo al mundo laboral, me tengo que regir a la constitución a la constitución que actualmente tenemos, que es la base donde están todas nuestras leyes. Así no sea empresario, si soy un simple ciudadano, no entre comillas, ¿no? Un simple ciudadano, ¿ok? Igual tengo que respetar la constitución, ¿ok? Eso es así como nacemos con derechos, también nacemos con deberes. Y uno de los deberes más importantes es regirnos bajo la constitución de nuestros países, ¿no? Y lógicamente también regirnos bajo la constitución del país donde me encuentre. ¿Ok? Eso es muy importante destacar, que cada territorio nacional tiene su constitución y se respeta la constitución de ese país. ¿Ok? De repente yo, peruana, mañana me voy a Chile. ¿No? Y supongamos que la constitución del Perú dice que está permitido que yo me pase la luz roja. Supongamos que sea eso, ¿ok? Yo no puedo ir y en Chile de repente dice que no, que acá está prohibido pasarte la luz roja. Yo no puedo ir a Chile y empezar a pasarme la luz roja. Porque yo de repente digo, es que en Perú está permitido. Y como yo soy peruana, me rijo en mi constitución. No. ¿Ok? La constitución prevalece sobre el territorio nacional, más no sobre la persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo mañana me voy a Venezuela, respeto la constitución de Venezuela. Si estoy en Colombia, lo mismo. Si estoy en Chile, lo mismo. Estoy en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, lo mismo. ¿Ok? El territorio peruano, ¿ok? Tiene su constitución y esta se debe respetar por todas las personas que se encuentren dentro de ellos. Es por eso que, por ejemplo, las embajadas no se consideran territorio nacional, territorio peruano. Por ejemplo, la embajada de Argentina. Dentro de la embajada no se considera territorio nacional, sino que se considera territorio argentino. Y en esa embajada sí rige la constitución que tiene Argentina, por ejemplo, ¿no? Si en Argentina de repente está permitido hacer algo que en el Perú no, en esa embajada sí se va a poder hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es interna, ¿no? Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, ciudadanos argentinos, por ejemplo, en el Perú no está permitido el matrimonio gay, por ejemplo, ¿no? Pero de repente, ciudadanos argentinos que viven en el Perú pueden optar o han optado en algunas oportunidades por casarse en la Embajada de Argentina, con la constitución, la legalidad argentina, sí. ¿Por qué? Porque en su país está permitido, pero en el Perú no. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, todos nos regimos bajo la constitución política de nuestro país.
tenemos una segunda ley que es muy importante, que es la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que todos los procesos administrativos que nosotros actualmente vemos, conocemos, realizamos y hacemos, están, obviamente en las entidades públicas, están regidas por esta ley. La ley que nos dice, ¿no? Por ejemplo, nos dice para el ingreso de documentos. Nos dice que para un ciudadano que no es servidor público en una institución pública, para que pueda ingresar alguna solicitud tuya, tienes que hacerlo sí o sí mediante mesa de partes. No importa a quién vaya dirigida, no importa de repente a quién vayas a quién vaya a quién vaya dirigida, nada. No te dice que sí o sí por mesa de partes. Quien establece eso no es la entidad pública. A veces nosotros vamos y decimos, hacemos problemas en la entidad pública, ¿no? Y decimos, ¿pero por qué? Por mesa de partes, qué barbaridad, que me retrasan, que no es justo. Ellos no son los que deciden. Ellos simplemente están ajustando a lo que dice nuestra ley y nuestra ley es norma, ¿ok? Entonces, y se respeta y es rígida, ¿ok? Entonces, todo lo que hacemos en una institución pública, de repente desde pagar cierto monto por el derecho a cierto trámite, desde llenar cierto formulario, de repente, todo ello, o es los concursos públicos, también todo ello, eso está bajo la ley del procedimiento administrativo general, la ley del servicio civil, la ley 30057, ¿no? Que más conocida también como la ley Servir. ¿Ok? Porque esta regula el régimen del servicio civil. Es decir, esta ley Servir es la que regula la conducta, evaluación, comportamiento y desempeño de los servidores públicos, de las personas que ya laboran dentro del Estado. ¿Ok? Acá nos dice, establece los principios, derechos y obligaciones de los servidores públicos. Así seas CAS, seas 276, incluso si eres un servidor no presencial, también estás bajo esta ley Servir, porque también contiene su código de ética y todo ello. Ya vamos a ver el código de ética. ¿Ok? Así como el ingreso, carrera, evaluación y ascenso a la función pública. Es decir, esta ley Servir es la que nos va a guiar los pasos sobre cómo tenemos que laborar. Y nosotros, como asistentes administrativos, vamos a tener que ajustarnos y regirnos a esta ley Servir. Otra ley, por ejemplo, acá tenemos la ley del empleo público, la ley marco del empleo público, que es la ley la 28175, que establece las normas marco para el empleo público, relaciones laborales y régimen de carrera en el ámbito administrativo. Por ejemplo, hace un momento me mencionaban, me preguntaban y me decían, por ejemplo, yo, como SNP, ¿puedo llegar a pasar a CAS, por ejemplo? Esta ley del marco público nos dice que no hay línea de carrera para los SNP. ¿Por qué? Porque no son trabajadores. Pero para los CAS, por ejemplo, sí hay una línea de carrera. ¿Por qué? Porque ya son trabajadores y pueden llegar a la 276. Esta ley del marco del empleo público es la que también establece que cuando hay un puesto, hay una vacante en el sector público, este puesto, esta vacante tiene que ser de conocimiento de todos los ciudadanos, porque todos tienen derecho a poder postular a ella. ¿Ok? Todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos tienen derecho a poder postular a esta vacante, ¿no? Y esa es la ley del empleo del marco público. Y tenemos, y ojo, no es que sean todas, son muchas más, pero estamos hablando de las que más van a impactar específicamente en el trabajo del asistente administrativo, que es, y la última es la ley del código de ética en la función pública. ¿Ok? Que también tenemos toda una sesión dedicada a esta ley del código de ética. Me parece que es nuestra última sesión, ¿ok? Donde vamos a ver qué principios, qué deberes nos permite o nos exige tener esta ley del código de ética, que es la 27815, ¿ok? Donde nos va a decir qué principios debemos tener, cuáles son nuestros deberes, también nos va a decir cuáles son nuestras prohibiciones y no simplemente es la ley del código de ética algo que te invita a hacer las cosas bien, sino que la ley del código de ética te dice de que si las haces mal, tienes cosas prohibidas, si haces esas prohibiciones o no laboras de acorde a lo que dice esta ley, cuando nosotros rompemos una ley o no obedecemos una ley, estamos cometiendo un delito. Si yo soy un servidor público que no estoy trabajando con ética de acuerdo a los principios y deberes que me da esta ley, estoy cometiendo un delito y un delito es sancionable. Por lo tanto, no cumplir con la ley del código de ética no solamente es que está moralmente mal, sino que es un delito y vas a ser sancionado por ello.
Vamos a ver también el grado de sanciones. Hay desde sanciones ligeras hasta sanciones muy graves, muy fuertes, ¿no? Y vamos a tener, como les repito, tenemos una sesión exclusiva para todo lo que es la ley del código de ética. Y para poder finalizar, vamos a ver cuáles son los tipos de entidades públicas que tenemos, ¿ok? Actualmente en el Perú. Y vamos a empezar de repente por el gobierno central, ¿no? Que el más grande, del que podríamos decir, del que ramifican todos los demás y del que dependemos absolutamente todos los ciudadanos que estamos en el territorio nacional, ¿no? Y acá nos dice que dentro del gobierno central tenemos a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? A nivel nacional, y dentro de este gobierno regional también vamos a encontrar los ministerios, vamos a encontrar entidades, organismos encargados de la gestión gubernamental, los funcionarios políticos, ¿no? Y demás áreas que se encargan de la administración del país, ¿no? Entonces, el gobierno central, ellos se encargarían ellos se encargan de administrar a todo el país, a todo el Perú, ¿no? Pero, sin embargo, administrar a todo un país sería un trabajo realmente, podríamos decir, un trabajo realmente abismal, sería muy fuerte el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos centrales? Dicen, vamos a dividir un poquito, ¿no? Y por eso que se crean lo que son los gobiernos regionales. ¿No? Es decir, como el gobierno central no puede administrar a todo un país, entonces ahora divide su encargatura a través de los gobiernos regionales, ¿no? Que estos se van a encargar de la administración de cada una de las regiones que tenemos en nuestros países, ¿no? Ellos tienen competencias y autonomía como área de salud, educación e infraestructura, entre otros. Es decir, el gobierno regional es el representante, dentro de su región, es el representante directo del gobierno central, porque ellos tienen poder, tienen autonomía y tienen toma de decisión dentro de sus territorios, ¿ok? Y aún así, para un gobierno regional es muy difícil poder administrar a toda una región. Es por eso que seguimos ramificando el trabajo y llegamos a los gobiernos locales o municipales, ¿no? Como por ejemplo las alcaldías provinciales, las alcaldías distritales, ¿no? Que son los encargados ya de gestionar a su propia localidad, ¿no? Y procurando ¿qué? Procurando brindar los servicios básicos, hacer una planificación urbana para poder mejorar las zonas, las formas de vivienda, ¿no? Y otras tareas que ya son, que vayan, o otras tareas que vayan de acorde a la necesidad de su provincia o del distrito en el que ésta se encuentre. También otras entidades públicas, entidades reguladoras y supervisoras, ¿no? Como por ejemplo la Superintendencia de Banco y Seguros, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Como la SUNAFIL, por ejemplo, ¿ok? Que son entidades encargadas de supervisar y regular cada uno de sus sectores específicos. Y es que aunque el sector privado, ¿ok? Aunque el sector privado en este caso tenga autonomía, tenga control, tenga toma de decisión y sobre todo tenga individualidad porque es mi propia empresa, ¿ok? Eso no significa que este sector privado va a tener el poder absoluto de hacer y deshacer como quiera, con sus trabajadores, con sus clientes, con los servicios, no. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que lo primero que cualquier persona, cualquier entidad tiene que respetar es la Constitución, lo que dicen nuestras leyes. Y estas entidades reguladoras y supervisoras se van a encargar precisamente de ello, de ver que las entidades, tanto públicas como privadas, ¿ok? Estén cumpliendo el marco legal que dice nuestra Constitución, estén respetando las leyes, tienen su autonomía, tienen su independencia, claro que sí, tienen su propio manejo, pero estas entidades van a revisar que su propio manejo esté acorde a lo que dice nuestra institución y también son muy buenos lugares para poder laborar dentro de ellos. Instituciones educativas y de investigación, como por ejemplo las universidades públicas, los institutos de investigación, los colegios también, ¿no? Que están en todas aquellas instituciones que se dedican a poder motivar a la educación y a la investigación y por ende también al desarrollo de nuestro país, que también son, recuerden que la educación es un derecho gratuito que tienen todos los ciudadanos, ¿no?
Ahora, que el ciudadano tome la decisión de repente de poder pagar a una institución privada por este mismo servicio, está bien, está perfecto, es su derecho, ¿no? Pero también saber de que de que todas las personas que se encuentran dentro de un territorio nacional, ¿ok? Tienen derecho a la educación gratuita, pero sí tienen que acceder a ella, ¿no? Cuando decimos el derecho es ganar el derecho, no simplemente regalar, ¿no? Y las instituciones de salud, como por ejemplo los hospitales a través de salud, el Ministerio de Salud, más conocido como el MINSA, hospitales, centros de salud, las postas, ¿no? Que ellos se dedican específicamente a poder provisionar servicios de salud pública, investigación médica y promoción de la salud. Es muy importante destacar esto, ¿no? Que las entidades de salud, tanto como el Salud como el MINSA, no solamente se enfoca su atención en poder, curar pacientes y listo, sino que también tienen áreas de investigación médica donde constantemente están buscando, mejores alternativas para el tratamiento de sus pacientes, donde están haciendo, pruebas experimentales para poder de repente por ahí aportar ciertos avances, todo en pro de todo en pro de los usuarios, ¿no? O de los administrados. Entidades culturales y deportivas, por ejemplo, museos, el IPD, las bibliotecas, teatros, centros culturales, ¿no? Que están dedicados a a la promoción del arte y del deporte, ¿ok? También tenemos todo ello. Nuestras Fuerzas Armadas y Seguridad, donde tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos la que es la Policía Nacional, la Marina de Guerra, ¿no? La Fuerza Aérea, ¿no? El Ejército, ¿no? Que son las entidades que se encargan de la defensa nacional, la seguridad interna, el control fronterizo, protección civil, dependiendo ya dependiendo ya de a qué Fuerza Armada y de seguridad que querramos pertenecer. También es muy importante mencionar, ¿no? De que las Fuerzas Armadas y de seguridad no, por ejemplo, no únicamente si yo me voy de repente a la Fuerza Aérea, no únicamente va a haber no únicamente la única opción de laborales para poder manejar aviones, ¿no? No, también todas estas tienen áreas administrativas, ¿ok? Y este, y también se puede tener, y también podemos tener oportunidades laborales dentro de ellas y entidades de desarrollo económico, por ejemplo, aduanas, ¿no? Y las aduanas, instituciones dedicadas al desarrollo económico, promoción de la inversión, comercio exterior, fomento de la actividad empresarial, SERPOS también, por ejemplo, ¿no? Que actualmente yo los puedo invitar a que ustedes puedan entrar a la página de SERPOS, donde está, por ejemplo, Exporta Fácil o Importa y Exporta Fácil, creo que hay, ¿no? Para que una persona pueda empezar a exportar sus propios productos y empezar a hacer su línea de emprendimiento, todo ello que también, que fomentan que fomentan todo ello, ¿no? Pues, por eso hemos conversado sobre las leyes, proceso civil, todo ello. No puede ser posible que nos faciliten PDF todas estas leyes para poder revisarlas y tenerlas a la mano cuando necesitemos, por favor. Sí, claro, yo se las puedo buscar para la siguiente sesión, se las puedo hacer llegar se las puedo hacer llegar también por medio del coordinador, ¿no? En realidad es bastante sencillas encontrarlas, ¿ah? Solamente basta con que ustedes googleen y las van a encontrar. No, dicho sea de paso, por ejemplo, la ley del código de ética, por ejemplo, es chiquitita, creo que no son más de 3 hojas. La ley, por ejemplo, de la 27444, es larguísima, 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 ¿no? La ley de servicio civil no es tan larga, ¿no? Creo que son 10 hojas de servicio civil, pero sí, no hay problema, la siguiente decisión o por medio del coordinador yo se las puedo hacer llegar. Y muy bien, estimados, como les mencionaba, esta sesión es una sesión bastante introductoria porque tenemos que tener una base, ¿no? A partir de ahora hacia adelante ya vamos a tocar temas específicos de cada una de cada una de estas funciones. Vamos a tocar temas así muy, 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 podríamos decir, temas muy particulares, ya no de forma tan general. Y recuerden también que toda la información siempre la vamos a sacar en base a las normativas. Cuando hablamos del sector público, sí o sí tenemos que regirnos a las normativas, ¿no? En el sector privado todavía podemos ser un poquito más ambiguos, un poquito más de criterios, ¿ok? Podemos trabajar, pero en el sector público no. En el sector público lo que dice la ley es ley, ¿ok? Entonces, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes, felicitarlos también por dar el inicio, este primer paso para poder seguir capacitándonos y conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Quedo muy agradecida y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Estimado coordinador, la sala es
Toda suya, muchas gracias. Le dejo la sala.